Bien, pues vamos a continuar donde lo hemos dejado esta mañana, pero una vez más vamos a empezar con una oración. Os pediré por favor que os pongáis de rodillas conmigo, lo que podáis. Padre, te queremos pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros para que nos ayude a profundizar en este tema tan relevante, para que nos ayude siempre a discernir la verdad del error, que nos ayude siempre a seguirte de todo corazón. Amén. Cueste lo que cueste. Perdone nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues vamos a continuar donde lo hemos dejado y vamos a ver ahora un escrito católico sobre los padres de la Iglesia y la tradición judía. Sabéis, los padres de la Iglesia son esos primeros cristianos que por tradición se los conoce así como los padres de la Iglesia. Y lo que ahora estáis viendo es un escrito católico, no es adventista, es católico. Y en esta página encontramos un artículo que habla de los 6.000 años del mundo. ¿Sabéis? Resulta que hay católicos que están más por las cosas que nosotros mismos. Y que saben más cosas de las que nosotros hemos sabido a veces durante mucho tiempo. Y resulta que ellos hacen una recopilación de algunos, no todos, porque hay bastantes más, de esos llamados padres de la Iglesia. Y gente como San Ireneo, Orígenes, Lactantius, San Jerónimo, San Agustín, Cornelio a Lapide, resulta que todos ellos hablan de 6.000 años de historia de la humanidad. Y después vuelve Jesús. Y resulta que llegan a una conclusión. Mirad esto que veis en pantalla. 2.000 años a partir de la muerte de Cristo en el año 30. Ellos creen que Jesús murió en el año 30. ¿Es cierto? ¿En qué año murió Jesús? Un poquito después del 57. ¿Jesús murió en qué año? Un poquito después del 57. Del 31. 34. Ahora lo veremos en qué año murió Jesús. Pero sabéis, ellos llegan a una conclusión. Y es que calculan todos los años a través de ciertos hechos y llegan a la conclusión de que 6.000 años se cumplen en el año 2031 de nuestra era. Pero vamos a ver si esto es correcto, ¿no? Mirad lo que decían los llamados padres de la Iglesia. Aquí vais a ver escritos continuamente de estos señores, escritos prácticamente a partir del año 100 de la era cristiana en adelante. Y en todas partes ellos registran frases como esta que estáis viendo aquí. El día del Señor como 1.000 años, en 6 días las cosas creadas fueron completadas, es evidente entonces que estas cosas terminarán al final de los 6.000 años. Frases como estas se van repitiendo prácticamente por todos ellos. Y todo esto nos debería hacer pensar, ¿cómo puede ser que los primeros cristianos tuviesen tan claro esto? Aunque es cierto que también ya entre ellos se empezaron a filtrar creencias que no eran correctas. Pero todos coinciden en que habría 6.000 años de historia y al final aparece Jesús. ¿Os habían explicado esto en las iglesias? ¿Por qué no? Pues os digo que hay bastantes citas al respecto, bastantes escritos de esa gente, y todos coinciden exactamente lo mismo. Esto ya de por sí nos debería hacer pensar. ¿De qué modo se les inculcó tanto este concepto a los primeros cristianos? Y ahora resulta que, luego hablaremos de cuándo están estos 6.000 años por cumplirse, y ahora que es cuando toca, ahora no sabemos eso. Hay un problema aquí, ¿eh? ¿El historiador Edward Gibbon nos suena de algo? ¿No?
Si os dedicáis a estudiar un poco las profecías, los escritos de Lenguay, de los pioneros, veréis que lo citan. Y lo citan por un motivo. Era un historiador que dice una serie de cosas muy interesantes. Nos habla de la tradición judía, de los padres de la Iglesia, y en definitiva nos viene a decir también el señor Gibbon que ya se hablaba en esos años del cristianismo y de los judíos, años antes de eso, que habría 6.000 años de historia. Mirad cómo es un continuo. ¿Por qué se da tantas veces ese mensaje? Y ahora resulta que esto no se dice. Mirad ahora. Estoy yendo un poco deprisa para avanzar porque sé que algunos tenéis horas por delante de recorrido aún. Todo esto lo veréis mucho más detallado entrando en nuestra propia web. Allí veréis todo expuesto con mucha claridad, muchos detalles. Ahora lo que vais a ver son escritos de autores cristianos del siglo XIX-XX que hablaban de 6.000 años y del regreso de Jesús. Y os presento aquí 3 nombres. Estos 3 nombres que veis en pantalla, normalmente cuando los vemos decimos, ¿y quiénes son? ¿Verdad? ¿Conocéis alguno de ellos? Es difícil. Pues es difícil porque no hemos investigado, por eso nos es difícil. Aquí tenéis al primero de ellos, Sylvester Bliss. No sé, ¿cómo lo pronunciáis esto en inglés? Este apellido. Igual, vale. Resulta que este señor que veis aquí escribió el libro que veis a su lado, Análisis de la cronología sagrada. Y resulta que este señor era editor, ¿veis de qué revista? ¿Os suena de algo? Signo de los tiempos. Sí, el signo de los tiempos, en inglés distinto, claro, se pronuncia distinto, ¿verdad? Las señales de los tiempos, los signos de los tiempos. Y también de la Albion Herald. Esto suena de algo ya, ¿no? Estas 2 publicaciones os suenan. Son adventistas, ¿verdad? He de deciros que Sylvester Bliss, además, resulta que fue el historiador de la vida de William Miller. ¿Sabéis quién era William Miller, no? Pues este señor escribe sobre William Miller y curiosamente dice algo parecido a lo que también le sucedió a Isaac Newton, que antes hemos estado comentando. Resulta que William Miller, que es considerado como el mito del adventismo, de hecho, ¿no? El que inicia todo el movimiento adventista. Sabéis que era masón, ¿no? Masón de grado 33. Esto es un hecho. No, William Miller. Sí. Pero William Miller dejó la masonería, como hizo Isaac Newton. Igual, porque vio la verdad y la siguió hasta sus últimos días. Los detractores, como siempre, se basan en esto para decir, ¿veis? Todo esto es un invento de la masonería, por tanto el adventismo igual, y el lenguaje igual, etcétera, etcétera. ¿Por qué? No quieren profundizar más. Esta excusa ya les va bien. Y entonces desechan la verdad. Esto es realmente grave, ¿eh? Porque delante de Dios esto va a ser excusas de mal pagador, ¿eh? Pero mirad este señor. Resulta que escribe un libro. Y se basa en unos estudios previos de otros 2 personajes, que los 2 eran clérigos irlandeses. Uno del año 1500 y pico, 1600, y otro de los años 1700 y pico, 1800. Estos 2 señores eran 2 señores expertos en lo mejor de su materia. Este es el libro que escribió James Ussher, Los Anales del Antiguo y Nuevo Testamentos. Es un libro que le costó años de terminar, concretamente 20 años. Ahora es muy fácil escribir un libro, ¿verdad? Y indagar datos también es fácil. Vas a internet y encuentras un montón de cosas, algunas reales, otras hipotéticas. Y si no, te puedes desplazar en avión, en coche, en tren, y puedes ir a consultar escritos de donde sea. Pero antes esto no era tan fácil. Y estos señores hicieron una muestra de desarrollo de búsqueda
realmente impresionante en su época, cuando era tan difícil desplazarse de un lugar a otro para conseguir datos. Resulta que este señor hace algo. Le dio por buscar toda la cronología desde el momento de la creación de Adán hasta Cristo y más allá, poniendo fecha a cada hecho que sucedía relatado en las Escrituras. Y él dice que Cristo llega a la conclusión de que aparece en escena en el año 4004. ¿Y por qué 4004 y no 4000? Pues porque hay un problema, y el problema era el año que se puso del nacimiento de Cristo como en año 0. Ese era un grave problema, no existió ese año. Y la datación de que Cristo nació en ese momento es falsa, es manipulada intencionadamente, porque Jesús nació entre el -4 y -5. Una vez sabido todo esto, miremos también el libro de William Hales, que se puede hallar también en internet, está en inglés, y que realmente os recomiendo. William Hales, que también era precisamente esto, un señor irlandés, clérigo, escritor y científico, le dedica 20 años a completar la obra, y a tal punto que llega a unas conclusiones realmente impresionantes, describiendo la cronología y las fuentes que declaran inequívocamente que en el año 31 de nuestra era Jesús muere crucificado. Y sabéis, él se basó en escritos antiguos, se basó en fuentes fidedignas que por desgracia muchos otros han olvidado o se han querido pasar por alto. Y justo cuando se cumplían 4000 años desde la caída de Adán y Eva, muere Cristo en la cruz. Y aquí tenéis parte del escrito traducido más o menos al español, donde vemos claramente los datos que él aporta para decir que en el año 31 es cuando muere Jesús. Inequívocamente. Una vez sabido esto, resulta que hay alguien que conocéis muy bien, Ellen White. Todos conocéis a Ellen White, ¿no? ¿Sí? Y Ellen White escribe algo. ¿Qué escribe? Escribe referente a los 6000 años. Y escribe referente a la muerte de Cristo. Y escribe referente a la segunda venida de Jesús. Pero, ¿sabéis? Ella resulta que para poder marcar ciertas cosas, ciertas fechas, hace algo. Basarse en los escritos de William Hales, James Ussher y Sylvester Bliss. ¿Esto lo hizo Ellen White porque le dio la gana? ¿Creemos que Ellen White era inspirada o no? Si como adventistas creemos que Ellen White era inspirada, ya no vamos a dudar. Si no somos adventistas, o si somos adventistas de esos que ya no quieren creer en el espíritu de profecía, ¿qué deberíamos hacer? Investigar si eso es verdad o Ellen White coló un gol por toda la escuadra. Pues resulta que investigando se llega a la conclusión cierta y certera de que verdaderamente, basándose en los escritos antiguos, Jesús muere en el año 31 y pasan justo 4000 años de historia desde la entrada del pecado, desde que son expulsados del paraíso Adán y Eva. Después resulta que hay una manipulación. A alguien no le interesa que se sepan cuándo son esos 6000 años para poder determinar el fin. Y claro, ¿a quién encontramos en todo esto? Pues resulta que el señor Sylvester Bliss empieza a buscar datos y encuentra los datos de cómo los judíos manipularon los años históricos expresamente para que no supieran cuándo debían esperar al Mesías. Y por tanto, no solo la primera venida del Mesías, sino también la segunda.
Y él escribe en páginas y páginas y páginas, basándose en escritos antiguos, para demostrar cómo todo esto fue una maniobra de los judíos que asesinaron a Cristo, para que la gente no supiera esperar ese momento. Porque los que asesinaron a Cristo ya llevaban muchos años de poder. ¿Recordáis cuántos años estuvo el pueblo judío sin profeta? 400 años. Durante esos 400 años, hasta la aparición de Juan Bautista y de Jesús, el pueblo no tenía profeta. Y habían perdido toda la orientación al respecto. Les manipularon los años desde su historia pasada. ¿Por qué creéis que ahora actualmente los judíos, la mayor parte de ellos, datan el año en el que vivimos, en el año 5700 y pico? Pues ellos tienen un error. Y sabéis, cuando veis los escritos antiguos, te das cuenta que ese no fue un error. Fue una malintención expresa. Y tristemente la mayor parte de ellos se lo tragó y no esperaron al Mesías cuando tocaba. Y ahora, por consecuencia, no esperan la segunda venida de Jesús tampoco. Porque siguen pensando que sí, a los 6000 años vendrá Cristo. Pero ahora ellos están en el 5700 y pico, por tanto, ¿cuánto tiempo falta? Según ellos. Resulta que esto no fue lo único que pasó en la historia. Porque si los judíos hicieron esto, y os estoy pasando páginas y páginas donde todo esto se relata con detalles impresionantes, hubo alguien más también en la historia que puso su mano. Y puso su mano para seguir alterando las cosas. Pero hay un pueblo, una creencia dentro de los judíos, que tienen un calendario que aún es correcto. Y se llaman los caraítas. Los caraítas son en los cuales William Miller y Ellen White se basaron ambos para determinar verdaderamente que en 1844 se cumplió, cuando se cumplió, el paso del lugar santo al lugar santísimo por parte de Cristo en el cielo. Lo que para William Miller en un principio era la segunda venida de Jesús, y luego se dieron cuenta que no. Pero ellos se basaron precisamente en este calendario. Los caraítas, según Ellen White, son los que conservan el calendario correcto. Y cuando los otros investigaron, como William Miller y demás, se dieron cuenta que esto es cierto. Ellos están en el orden establecido de los tiempos correctamente. Pero sabéis, como era de esperar, los otros judíos, esto no les hace ninguna gracia. Lo que ahora veis aquí es precisamente el escrito de un señor, un judío mesiánico. No sé si lo habéis visto en YouTube, aparece mucho. Es una persona llamada Michael Rood. Él estuvo también con cámaras subacuáticas en el Mar Rojo demostrando los descubrimientos de Ron Wyatt, del adventista que encontró las ruedas de carros de Faraón, huesos de los egipcios, pezuñas de caballo aún allí, que si Dios quiere en noviembre iremos a documentar una rueda más que se ha hallado en ese lugar. Pues bien, Michael Rood, junto a los caraítas, hizo algo especial. ¿Sabéis cómo se determinaba el año nuevo para los judíos? Llegaba el 1 de enero y decían año nuevo, y lo celebraban. ¿Hacían esto los judíos? ¿Cambio de temperatura? ¿Un cambio de temperatura? No. ¿Qué más puede ser? ¿Qué hacían? Ahora vamos a hacer algo de historia. Y es una historia que tampoco normalmente os van a contar. Y si nos queremos enterar de muchas cosas, no hemos de esperar que nos lo cuenten. Hemos de empezar a buscar por nosotros mismos, pidiéndole ayuda a Dios para que nos guíe. Resulta que Michael Rood era un señor que en un principio no era creyente, era judío, y se hizo finalmente mesiánico. Y este señor empezó a indagar y se dio cuenta cómo los caraítas tenían el calendario correcto, y viendo cómo los otros judíos les estaban haciendo toda una movida alrededor para desprestigiarlos y tenerlos como si nada. Este señor se dio cuenta de algo que era la tradición histórica desde siempre de los judíos. ¿Cómo determinaban ellos la entrada del año nuevo?
Primero de todo, ¿el año nuevo empezaba el 1 de enero como nosotros? No. Ellos no utilizan el calendario gregoriano. Ellos utilizan el calendario que les dio Dios originalmente. Y resulta que el año nuevo empezaba ¿en qué época del año? En primavera. En primavera. Y para saber cuándo era año nuevo, hacían algo en concreto. Resulta que tenían una porción de terreno en Jerusalén donde se plantaba cebada. Abib, en hebreo. Abib dorada. El mes de Abib o Nisan era cuando precisamente la cebada se volvía dorada. Y resulta que para determinar cuándo era año nuevo, Dios les dice que debe ser precisamente Abib. Y les dice que debe coincidir con algo más. ¿Qué era? ¿Que les tocara la lotería? Me imagino con el tiempo de la luna. Tenían que mirar la luna. Y la luna se debería mostrar tal como veis en esa imagen. Aquí. Luna nueva. Hay personas que piensan que la luna nueva es cuando se ve llena. No, no. La luna nueva es cuando se ve esa parte, esa uña. Cuando coincidían las dos cosas, había un señor que no hacía otra cosa que estarse allí velando. Velando. Y miraba cuando la cebada estaba Abib, dorada, y en el momento en que se mostraba la luna así. Y entonces, cuando las dos cosas se cumplían, hacían sonar la shofar, el cuerno, la trompeta, y declaraban oficialmente que empezaba año nuevo. ¿Y qué hacían? Lo celebraban, ¿no? Claro. Pues resulta que este es el día del que escribe Jesús. Que del día y la hora nadie sabe. ¿Por qué no se podía saber día y hora? Porque habían circunstancias de la naturaleza, fuera terrenal o astronómica, que no se podían saber. Por eso a una hora les preguntas a los caraítas, como hicimos nosotros, ¿podéis decirnos en qué va a caer tal fecha de tal año? Y te dicen que no pueden saberlo. Que solo cuando empieza el año es el momento en que ellos pueden hacer todo un calendario, no antes. Entonces, eso es el día que no se puede conocer. Mirad si es importante conocer también los hebraísmos, las formas de lenguaje de la época que ahora han caído en desuso, pero para ellos significaba algo que nosotros ahora lo leemos y no lo captamos. Por eso, cuando Jesús dijo, del día y la hora nadie sabe, solo el Padre, es porque nadie podrá saber ese día. Jesús va a volver precisamente en un año nuevo. Cuando se cumplan los 6000, viene Jesús. Y eso es en primavera, y vamos a ver textos que nos hablan de esto, porque es en Pascua, que es cuando Él muere en la cruz. Pero ¿cómo podemos saber ese día exactamente? Podemos saber el año, y ahora lo vamos a ver. Sabemos que es primavera, que es Pascua, pero ¿podremos saber el día y la hora? Primero de todo os planteo una cuestión que como adventistas todos supongo que tenéis más que aceptada. Cuando venga Jesús, todos habéis oído que van a pasar situaciones extrañas, ¿no? ¿Los pastos estarán verdes? ¿Van a ser quemados? Las 7 plagas finales. Las bestias gemirán, morirán, no tendrán nada para comer. ¿Y el sol y la luna y las estrellas qué harán? Empezarán a dar vueltas, ahora salen, ahora no salen, todo es un destorote. ¿Cómo se podrá saber el día y la hora? Solo si se oye la voz de Dios diciendo, anunciando día y hora, lo podremos saber. Y eso va a suceder poco tiempo antes de ese hecho. Por tanto, que nadie os diga, sí, será tal día, tal hora en punto, porque no se puede saber. Sí sabemos que Jesús vendrá a la medianoche, ¿verdad? Pero la medianoche no quiere decir que sea exactamente las 12 de nuestro reloj. Bueno, pues, ¿sabéis qué hizo Michael Rood?
cogieron otra vez esa porción de terreno y plantaron otra vez la cebada. Y ahora ellos vuelven a hacer calendarios como este, que lo podéis conseguir pidiéndoselo y pagando, claro, es judío. Y resulta que puedes tener el calendario y saber cuándo empieza el año en esos momentos, y a partir de allí todo el sistema ceremonial judío. Por eso ellos saben que hubo una manipulación histórica. Y el señor Michael Root escribe aquí todo ese calendario, cómo fue precisamente alterado expresamente para que todo esto no se pudiese saber. Pero sabéis, Michael Root también patina, se desliza, comete algún error en las cuestiones de fechas. Pero sus conceptos son correctos. Y una vez más a nosotros nos toca examinarlo todo y retener lo bueno. En la historia aparece otro personaje, Dionisio el Exiguo, o el enano, es lo mismo. Es el monje que introdujo precisamente el nacimiento de Cristo, el año, en un momento equivocado. Y lo hizo además por orden de un papa. Aquí se narra todo como fue, es interesante, pero resulta que el señor que le emplea para ese trabajito es Hormisdas, el papa que le encargó el trabajito. Evidentemente era de esperar que el clero estuviera detrás, alterando el momento del nacimiento de Cristo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si alteraban ese calendario iban a alterar absolutamente todo. Y resulta que el señor Dionisio hace un trabajo muy bien hecho para el mal. ¿Y por qué hace esto? Primero de todo, ¿cómo se creó el catolicismo? ¿Surgió porque sí? Los judíos asesinaron a Cristo, ¿no? No todos, pero eran los responsables. Algunos se hicieron cristianos y fueron perseguidos. ¿Y qué hicieron los judíos del tiempo de Cristo? Persiguieron a los cristianos. Y estaba profetizado que pasaría así, tal cual, 3 años y medio después de la muerte de Cristo. Pero por si fuera poco, ¿qué más pasó? ¿Pudieron destruir el cristianismo? ¿Y cuál iba a ser la estrategia a seguir para destruirlo? ¿Seguir atacándolo? Infiltrarse. Hacerse pasar por ellos sin ser de ellos, como decía el apóstol. Y a partir de aquí empiezan a surgir los movimientos gnósticos. Esos movimientos que básicamente eran espiritismo, que distorsionaban el personaje de Jesús. Y decían incluso en uno de sus escritos que de niño Jesús ya mató a otro niño. ¿Bien? Y algunos consideran que eso es la verdad. Y que lo que creen los cristianos que siguen la Biblia están creyendo fábulas. Pues es todo lo contrario, esto fue hecho por esos tipos de judíos. Pero como vieron que aún y así no se terminaba todo de conseguir, pasan unos pocos años más y terminan ayudándose de un emperador llamado Constantino. Y como ellos eran los dueños del capital y les temían, a pesar de estar sometidos, les temían, empieza a través de otros personajes a presionar sobre Constantino y empiezan a hacer unas y empiezan a crear, por las circunstancias que ya sabemos, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y allí empiezan a cambiar las doctrinas bíblicas de un modo descarado. Y a coger a alguien el poder como supremo entre los obispos, el Papa. Y a partir de allí siguen trabajando y trabajando para ir contra el cristianismo, haciéndose pasar por cristianos. Pues bien,
resulta que establecen que Jesús nace el 25 de diciembre. ¿Es verdad eso? No. Para nada. ¿Quién nace el 25 de diciembre? Tamuz. Tamuz. Y Tamuz, este señor que le dio por nacer ese día, resulta que pasa a ser ¿quién? En la historia pasa a ser alguien. Resulta que era hijo de ¿quién? Semiramis. Y Semiramis se inventa toda una historia diciendo que es virgen cuando tiene al niño, porque su marido Nimrod, el de Babilonia, se muere, y cuando se muere, mira, resulta que se va hacia arriba, se pone en el sol, pasa a ser el sol, de hecho, y de esos rayos del sol le llegan a ella y queda embarazada. Toma. Bueno, pues eso se lo tragó mucha gente durante siglos, siglos y siglos. En todas las culturas paganas de todas partes prácticamente se cree lo mismo, y se crea la Trinidad pagana. ¿Sí? ¿Y por qué se crea la Trinidad pagana? Pues porque Satanás sabe que hay una divinidad de 3 personas en el cielo, y Satanás nunca se inventa nada, sencillamente lo plagia, lo distorsiona y se lo aplica a lo suyo. Quien diga que la divinidad de 3 personas es una enseñanza católica y que eso no es bíblico, etcétera, etcétera, está equivocado. Sí, es así, está equivocado, porque la historia no nos enseña eso. Cuando uno estudia un poco a fondo, se da cuenta que Satanás solo plagia, copia, y luego le da su toque sutil para llevar a la gente y disfrazar un concepto bajo otra cosa, y la gente se lo cree, se lo traga. Pues bien, resulta que pone el nacimiento de Jesús en esos años, y así consiguieron que tanta gente que seguía el paganismo aceptara también el cristianismo, el falso cristianismo, y seguían siendo idólatras de lo mismo, de Semiramis y el niño Tamuz, y le pasaron a decir Virgen María y Niño Jesús. Y las primeras imágenes que hay no eran de la Virgen María y el Niño Jesús, eran de Semiramis y Tamuz. Pero la gente no sabe eso normalmente, y siguen celebrando la Navidad y cantando fum 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 cuando llega el villancico, ¿entendéis? Pues debemos decirles no, no. ¿Y cuándo nació Jesús entonces? ¿Os habéis planteado cuándo nació Jesús? Sabemos que fue una temporada fría, o entrando el frío. Fue la época en que aún los pastores podían estar con los rebaños, o sea que aún hacía un tiempo aceptable dentro de todo. Y cuando empezamos a mirar y a comprobar, resulta que nos vamos al mes de septiembre. Y cuando empezamos a mirar por cuestiones de estudios los días, llegamos casi seguramente al 11 de septiembre. Lo cual nos llevaría a poder comprender una vez más por qué Satanás ha utilizado el 11S para hacer tantas desgracias, como si tuviera una fijación de odio hacia ese día. A nosotros no se nos reveló abiertamente cuándo era, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús. Y aún queda un poco en el tema de la especulación, será día más, será día menos, pero todo apunta a que prácticamente fue el 11. Bueno, nosotros, si no se nos ha revelado del todo, es para que tampoco adoremos ese día. Pero en cambio, sí que se nos dice cuándo falleció Cristo, cuándo fue crucificado en la Pascua. ¿Y por qué ese detalle se da más concretamente? Pues muy fácil, porque eso sí que era significativo para nosotros, especialmente para los que han alcanzado los fines de los siglos. Aquí vais a ver los textos bíblicos en los que se basaron toda la gente que hemos visto. Y un detalle interesante, que tantas veces nos había pasado por alto: la semana de la creación en 7 días. Si vamos mirando y recordando el relato de la creación, llegamos al 4.º día. Y en el 4.º día, ¿qué sucede? Se crean las hormigas, ¿no? En el 4.º día se crea el sol. Y el sol, la luna, sabéis que la luna también es un símbolo de Cristo, ¿no? Cuando analizáis los textos bíblicos sale lo mismo. Pues resulta que se crea el sol
Y en la Biblia, ¿quién es considerado el sol de justicia? Cristo. Y resulta que se crea en el cuarto día. ¿Y cuándo aparece Jesús en la historia de la humanidad? En el cuarto milenio. ¿En el año? ¿Qué año en concreto? El 4000. Por tanto, Génesis, capítulo 1, la creación, iba mucho más allá que relatarnos solo el origen. Nos estaba describiendo la historia de la humanidad. A tal punto, mirad si no, que llegamos al séptimo día, ¿y qué sucede? Al inicio del séptimo milenio equivale al reposo de la tierra y de la humanidad. Por tanto, cuando adoramos el séptimo día de la semana, en sábado, no solo estamos recordando el momento de la creación, no solo estamos recordando el momento de la liberación de los hebreos de Egipto, estamos pregonando que Jesús va a volver. Y va a volver en el año 6000. ¿Sí? Y va a volver en sábado. ¿Podemos llegar a saber que Jesús va a venir en un día en concreto de la semana? Luego lo veremos. Bien, me salto todo esto. Pero mirad el Salmo 94. ¿Qué nos decía? Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Qué nos está diciendo? 1000 años, un día. ¿Alguna persona adventista de las que les gusta no dar su brazo a torcer ante la verdad? Dice, ¿y por qué coges solo esto y no coges lo de una de las vigilias de la noche? Pues bien, se puede coger también si queremos. Porque una de las vigilias de la noche, ¿cuántas vigilias tenían los judíos sobre la noche? 4. 3. Los romanos, 4. Y una de las vigilias de la noche sería equivalente entonces ¿a qué? 1000 años. ¿Cuándo hace que Jesús estuvo en la tierra? 2000 años, ¿no? Pues si cogemos una entre 3, pasan 2. Y la tercera sería el momento del retorno de Cristo, en el año 2000, cuando empieza del 2 al 3. Por tanto, no hace falta buscar más peros, porque la verdad es clara y concluyente. Y sabéis, Pedro, el apóstol Pedro, ¿se inventó algo cuando dijo todo esto que veis aquí? Mirad, si es importante el versículo 8 del capítulo 3 de segunda de Pedro, que dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo dice el Salmo y nos lo repite Pedro. Y nos dice, no ignoréis esto. ¿Por qué? Porque si lo ignoramos, ¿qué va a suceder con nosotros? Pues que nos vamos a perder. Literalmente nos vamos a perder. ¿Puede ser esto? Mirad, solo os voy a poner un deber. Cuando ibas al colegio os ponían deberes. Sí. ¿Os gustaban? No. Pues este os deberá gustar mucho, porque vuestra salvación puede también estar pendiente de ello. Y porque a vosotros os gusta estudiar la Biblia, ¿no? Y no perder el tiempo. Pues leeros segunda de Pedro entero. Entero, con detenimiento, de arriba abajo. Y veréis que segunda de Pedro nos habla y relaciona el fin con el diluvio. ¿Y de qué modo? Porque nos habla también del fin del mundo con el retorno de Cristo en el año 6000. ¿Sí? Mirad qué va diciendo aquí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por tanto, el Señor retarda su promesa. ¿Va a venir más tarde del año 6000? No. Quien diga que sí, lo siento, pero está yendo contra el texto bíblico. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces es cuando algunos dicen, ¿ves? Viene por sorpresa, no se puede saber. Pero resulta que no leen un poco más. Porque no hay otro texto que nos dice, mas vosotros, oh hermanos, no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón.
para que ese día os sorprenda como ladrón. Por tanto, ese día lo deberemos conocer. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Está describiendo la segunda venida de Jesús, ¿no? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? El apóstol Pedro estaba muy preocupado. Estaba muy preocupado porque quería que esto quedase inculcado en las mentes de los creyentes, sobre todo los del tiempo final. Oseas 6 del 1 al 3, otro texto en el que ellos se basaban y que, ¿sabéis? Fue el texto que de repente me abrió la mente. ¿Sí? Porque yo no me había planteado esto. 2 días después de la muerte de Cristo, Él resucitó, tal como estaba profetizado. Esto figuraba también que 2000 años después de la muerte de Cristo, Él volvería y traería salvación. Oseas 6 del 1 al 3 nos dice: venid y volvamos a Jehová. Volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Si un día equivale a 1000 años, en el tercer día dice que resucitará Jesús, o dice nos resucitará. ¿A qué está haciendo referencia? ¿Cuándo va a ser la resurrección? En la segunda venida de Jesús, ¿no? Por tanto, nos está diciendo que cuando pasen 2000 años hay la resurrección y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y de esto próximamente, si Dios quiere, también trataremos. Sabéis, todo el lenguaje utilizado aquí es el de la segunda venida de Jesús, y nos está indicando claramente que pasarán 2000 años y Jesús vuelve. Entonces, ¿cuándo será el fin del mundo con el regreso de Jesús? ¿Os lo planteáis o no os lo planteáis? Ahora, para ese tipo de adventistas que creen en los pioneros, pero resulta que no les da la gana de investigar. Y todos conocéis a John Andrews, ¿verdad que sí? Un misionero por excelencia dentro de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Y él escribe en la Review and Herald del 17 de julio de 1883. San Pedro dice que un día delante de Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Por esto creemos que él quiso decir no simplemente que el día del juicio ocuparía el periodo de 1000 años, aunque este hecho aparece ser revelado en Apocalipsis 20, en lo que se dice de las 2 resurrecciones, sino que además creemos que San Pedro también señaló que el periodo dedicado a la historia del hombre antes del día del juicio también fue indicado por los días que Dios o Elohim había empleado en la obra de la creación. Creemos, y está hablando en plural, por tanto, que al final de 6000 años desde la creación, el día del juicio comenzará y que ese día durará por un periodo de 1000 años. Ah, no, los pioneros adventistas jamás habían escrito sobre esto. ¿Os dais cuenta qué problema hay? Qué falta de estudio, qué falta de ganas de buscar la verdad, por cerrarse, no querer dar su brazo a torcer. El maldito orgullo que fue la perdición de Satanás sigue siendo la perdición hasta de los propios adventistas. Ojalá no sea la nuestra, ojalá. Pero resulta que Andrews escribe más, y el 29 de agosto de 1883 nos dice: la semana de los años en la que después de que la tierra había sido cultivada 6 años, iba a permanecer sin cultivar el 7º. Se basa en Levítico 25, que antes lo hemos hablado. Es sin duda, un tipo de la gran semana de 7000 años, en el que después de que la tierra haya sido cultivada por sus habitantes durante 6000 años, permanecerá sin cultivar y desolada durante el 7º periodo de 1000 años, mientras el juicio se lleva a cabo. En este año la libertad fue proclamada por toda la tierra a todos sus habitantes, y cada cual regresó a su heredad. Esto significa que
atención en mayúsculas, después del gran día de reposo, sábado, durante el cual la tierra se quedará sin cultivar durante 1000 años, la gran semana de 7000 años acabe, la maldición cesará. Después, en mayúsculas, de haberse consumido la tierra con todos los impíos. Entonces, en mayúsculas, la tierra se creará de nuevo por el poder de Yahvé o de Dios, y todos los justos volverán a su herencia en la nueva tierra, y nunca más habrá pecado ni dolor. Amén. Y los pioneros no escribieron nada. Hermanos, escrito está. Y ante un escrito está, ¿por qué siguen negando? ¿No va siendo hora que nuestros pastores, nuestros grandes teólogos y eminencias doctores en no sé qué, se rebajen un poco y lean, indaguen y empiecen a hablar al pueblo que tienen sentado cada sábado allí la verdad? Las vírgenes todas durmieron. Todas. Pero 5 aún despertaron. ¿Y por qué despertaron 5? ¿Porque el despertador les sonó? Hubo un despertador que sonó, sí. Soy un despertador. Pero era una voz de alguien que les dijo: he aquí el esposo, salid a recibirle. Esa voz no estaba durmiendo, esa voz estaba al tanto, centinela, atalaya, guaita, pendiente. Y así despertaron las vírgenes. Todas se despiertan a las 10, pero solo hay 5 que reaccionan bien. Las otras resulta que demasiado tarde. Y algunos aún se preguntan qué es esa profecía o esa parábola de Jesús. Si lo estamos viviendo, hermanos, la estamos viviendo ahora. Ya tocó en los tiempos de William Miller y ahora la historia se repite. Y Ellen White, que escribe en 1884, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6000 años, está por terminar. Está por terminar. 1884. ¿Se habían cumplido los 6000 años? No. Estaban cerca. ¿Y ahora se han cumplido los 6000 años? Algunos dicen que ya los hemos pasado, ¿eh? ¿Sí? Algunos dicen que ya hemos pasado de 6000 años. Ellen White sigue escribiendo más cosas. Entre la lobreguez general y miseria moral, el hombre ha peregrinado durante cerca de 6000 años desde las puertas del paraíso, sujeto a enfermedades, dolores, tristezas, lágrimas y muerte. Fijaos, hay una diferencia entre lo que escribe ella y lo que escribe Andrews. Andrews habla desde la creación, ella habla desde las puertas del paraíso, la salida, la expulsión, la entrada del pecado. 6000 años de historia desde allí, y algo iba a suceder. Sigue escribiendo: la continua transgresión del hombre durante casi 6000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Hay más citas, todas ellas las vais a encontrar en nuestras conferencias, porque ella escribe sobre 4000, sobre 2000 y sobre 6000. Y algunos dicen: ah, es que en algún lugar ella dice que ya se han superado estos 6000. Pero resulta que no miran muy bien, porque está hablando de la rebelión de Lucifer en el cielo, que no es lo mismo que la entrada del pecado en la tierra. Por tanto, hemos de leer un poco y saber a cuándo está aplicando cada cosa. Si habla de modo genérico aproximado, como cuando nosotros decimos hace 2000 años que Cristo vino a la tierra, ¿verdad que hacemos una forma de hablar de aproximación? Pero cuando queremos concretar, concretamos directamente. Pues el lenguaje hacía lo mismo. Y buscan esa excusa para decir: no, esto no cuadra. Qué mal leen. Qué mal leen, porque les da la gana leer mal. Ahora me gustaría que esto que vais a ver fuera para vosotros ya algo grabado en vuestras mentes. Para siempre. Es la cita clave de Ellen White, donde se basa en datos históricos correctos, no manipulados, los que antes hemos mostrado. Y habla de la fecha de la crucifixión de Cristo. Y aparece en este libro. Todos lo tenéis, ¿verdad? El conflicto de los siglos.
¿Sabéis que el conflicto de los siglos habla 7 veces de 6.000 años? Ni una más, ni una menos. Y sabéis que, curiosamente, escribe esas citas como si fuera un quiasmo, tal como está escrita la Biblia o el Apocalipsis, que el del principio enlaza con el final y así sucesivamente, y todo se va uniendo y hay un punto central en la X. Pues resulta que hay la cita central de esos 6.000 años, la número 4, curiosamente. ¿Todos recordáis este diagrama en vuestros libros? Mirad el punto número 4. Está hablando de la profecía de los 2300 días. Y aquí está hablando de esa profecía que termina ¿en qué año? 1844. Y ahora, de paso, aclaro, para las personas que no han visto las temáticas presentadas y que siguen poniendo objeciones, que Ellen White tiene varias citas en las cuales dice que no hay otra fecha de tiempo, ¿verdad? No hay otra profecía de tiempo más allá de esto. Y algunos dicen, ¿ves? No se puede poner fecha. Lo que haces es satánico. Y empiezan a decir, quien diga 5, 10, 20 años... y van sacando citas de estas continuamente, que no se puede decir el momento de la segunda venida de Jesús, etcétera, etcétera. ¿Sabéis? Ellen White misma tuvo que escribir una cita expresamente, que tristemente no nos enseñan, en las cuales, bueno, ella hace mención de estas citas, y dice claramente, que cuando ella escribía sobre esas cosas, estaba haciendo referencia a esta profecía, que había gente que seguía aplicando el fin, no para 1844 de esa profecía de los 2300 días, sino que decían que estaba mal calculado y lo iban postergando. Y ella hacía referencia a esto, no al verdadero fin, cuando venga Jesús por segunda vez. Pero hay tantos que esto no quieren que les entre y siguen buscando las 1001 excusas, que se van a perder. Se van a perder por rechazar el conocimiento. ¿Qué nos dice Oseas? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Pero por qué? ¿Porque nadie se lo dijo? Dice el texto, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por haber rechazado el conocimiento, mi pueblo se perdió. Y sabéis que Ellen White tiene una cita donde habla que al fin de los tiempos lo que va a decidir quién es pueblo de Dios y quién no va a ser precisamente el tema de la fecha del retorno de Cristo. Pues eso está en nuestros libros, hermanos. Y cuando he mostrado esa cita, siguen sin querer leerla. ¿Por qué? ¿Por qué molesta tanto? ¿Sabéis qué dice Ellen White? Que los que no quieren saber eso es porque en verdad no desean que Cristo venga. Aunque digan, no, yo quiero que sea ya. Ya. ¿Sabéis? Ellen White describía las intenciones de los corazones por inspiración divina. Y se podrá engañar al vecino de al lado y al adventista que tengamos enfrente y a quien queramos. Pero a Dios no lo vamos a engañar. Sabe por qué no queremos afrontar esa realidad. Y es porque estamos mal. Muy mal con Él. Mirad el punto número 4 de este diagrama. ¿Qué aparece? El símbolo de la cruz, denotando que Jesús es crucificado. Y mirad, debajo de la cruz aparece un número. ¿Qué pone? 31, ¿no? Pues como todos tenéis esto, mirad la página siguiente a este libro, que es en ese granate, fundas granates, la página 375, donde se aclara, se especifica cada cosa de esa profecía. Mirad este párrafo porque es el más importante quizás que vais a poder leer en mucho tiempo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían
cesar. Se acabó. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cuántos años habían pasado? 4000 años. ¿Cuándo empezó el primer sacrificio? En Edén. ¿Quién lo hizo? ¿Adán? Dios. Lo hizo Dios. Ellos se vistieron con hojas de parra, ¿no? ¿Y Dios qué les tiene que dar? Piel de cordero. Dios tiene que hacer el primer sacrificio simbolizando su propia muerte inocente para que ellos sean cubiertos del manto de justicia de Cristo. Y habían pasado exactamente 4000 años desde ese primer sacrificio hasta la muerte de Cristo. Dios es matemático perfecto. No estaba en más o menos en... No, justo, preciso, 4000 años. ¿Os da que pensar algo esto en cálculos numéricos? Desde la entrada del pecado hasta la crucifixión de Cristo pasaron 4000 años exactos. ¿Empezáis a pensar algo ya? Eclesiastés 8 nos dice, en el versículo 5, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Tiempo y juicio. Cuando venga Jesús por segunda vez, se va a cumplir el tiempo. ¿Y qué va a haber? Juicio. Por supuesto. Un diagrama que puede entender hasta el niño más pequeño que podáis tener en casa y que sepa leer un poco. O que le expliquéis tan solo con fotografías o ilustraciones. Entrada del pecado en Edén. ¿Qué sucede? Son expulsados de las puertas del paraíso. Pasan 4000 años precisos y Jesús muere en la cruz en el año 31 a los 33 años y medio de edad. Evidentemente, si son 6000 años de historia, si aquí pasan 4000 años, sumamos 2000 años, 31 más 2000, segunda venida de Jesús. ¿A qué equivale esto? Más fácil no puede ser. 31 más 2000. En el año 2031 regresa nuestro Señor. Nos quedan 16 años, hermanos. 16 años. Cuando las iglesias siguen haciendo planes a largo plazo, a 30, 40 y no sé cuántos años más, ¿aún se creen que estaremos aquí? Quien se quede aquí lo tiene claro porque se va a quedar frito, ¿eh? Literalmente frito. Lo que estáis viendo no es ninguna especulación, hermanos. Es un escrito está. Escrito por la palabra de Dios y por el espíritu de profecía y por los pioneros y por tanta gente creyente de tantos años de historia. Todo fue escrito especialmente para nosotros. Y nos lo decía 1 Corintios 10, 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. No hemos visto lo de Moisés, no hemos visto lo de los jubileos, lo del barbecho, lo del sábado. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo quedó registrado en la Biblia para nosotros. Porque vamos a vivir esos momentos, si Dios quiere, en breve. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y eso nos lo hemos de mirar para nosotros, ¿eh? Porque Satanás en este corto tiempo nos va a hacer tambalear y hundir como sea, con doctrinas no correctas, con hermanos que nos van a fastidiar, con pecados que nosotros podemos caer y cometer. Pero es el momento de nuestra salvación, se está aproximando. Amén. ¿Creéis que podemos seguir dormidos? ¿Creéis que podemos seguir ignorando el momento del retorno de Cristo? No tenemos excusa. Cuando Dios muestra algo, por algo es. Sabemos el año, pero podemos precisar más aún. ¿Y qué sucede? Mirad Isaías 30. ¿Cuántas veces hemos leído Isaías 30? Yo personalmente cada año. Pero no me enteraba. No me enteraba. Vamos a leerlo juntos.
Versículos del 27 en adelante nos dice. Capítulo 30, versículos del 27 en adelante. Ahora me lo voy a leer un poquillo así a lo rapidito. Luego vamos a centrarnos en dos textos en concreto. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos. Su rostro encendido y con llamas de fuego devorador. Sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda. Llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. ¿De qué está hablando? ¿De su segunda venida? La descripción de la segunda venida de Jesús. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, júbilo, ¿no? Como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Luego profundizaremos más. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Y mirad ahora, como tantas veces sucede en la Biblia, que nos está hablando de la segunda venida de Jesús o de algún gran evento, y nos lo mezcla con otras cuestiones de la época. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Con lo cual Asiria pasa a ser también una aplicación simbólica a alguien, ¿no? Aunque fue ya literal. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Vamos a profundizar un poco. Los dos textos por excelencia, Isaías 30, 29 y Isaías 30, 15. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Si el texto nos está describiendo la segunda venida de Jesús, ¿qué nos dice aquí? Vosotros tendréis cántico como de noche. Uno canta cuando está... ¿cómo? Alegre. Alegre, ¿no? Algunos dicen el famoso refrán, quien canta, su mal espanta. Bueno, pues es que aquí verdaderamente se va a espantar ya el mal, porque nos está hablando del momento de la liberación del pueblo de Dios. Vosotros tendréis cántico como de noche. De noche. ¿Por qué de noche? ¿Cuándo vendrá Jesús? Vendrá a la medianoche. Como ladrón en la noche. Claro, y algunos dicen, qué tontería. ¿Cómo va a venir a la medianoche en todas partes? Es imposible. Y lo que no leen es que los textos también nos llegan a indicar que Jesús, cuando venga, estará todo un día, desde Oriente hasta Occidente, recogiendo a su pueblo, las 24 horas. Y siempre será medianoche por allí donde pase a recoger a los suyos. En que se celebra, ¿el qué? ¿Los Sanfermines? Pascua. Tendremos alegría de corazón, júbilo, cantaremos a la noche en que se celebra Pascua. Que la segunda venida de Jesús, que es el contexto, va a suceder ¿cuándo? En Pascua, que es cuando se cumplen 4000 años, cuando muere Cristo en Pascua. Cuando volverá a los 6000 años justos, precisos, en Pascua. No lo dice Víctor San Vicens, lo dice el texto bíblico. Escrito está, hermanos. Como el que va con flauta. El que va con flauta, que va triste, va ahí tocando así. No, toca alegre. Para venir al monte de Jehová. ¿Y dónde ves el monte de Jehová, hermanos? En el cielo. Está diciendo que viene a buscarnos y nos lleva al cielo en Pascua a la medianoche. Al fuerte de Israel. A nuestro Dios. Por fin. Primavera en Pascua. Esto corresponde a marzo-abril de nuestros calendarios en el norte, hemisferio norte. Y a medianoche es el momento del retorno de Jesús como juez del mundo, que termina el mundo como termina, tal como nos lo describe este texto. De un sábado.
¿Jesús viene en un sábado? Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Cómo leeríais esto? En sábado y en sábado seréis salvos. En sábado y en sábado seréis salvos. En quietud y en confianza. Claro, ¿el sábado es para trabajar? En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Y no quisisteis. ¿Queremos ser salvos o nos queremos quedar aquí? ¿Aceptaremos lo que nos dice un escrito está de la palabra de Dios o seguiremos diciendo que el día, la hora, y quiere decir que no se puede saber cuándo volverá Cristo? Ya va siendo hora que investiguemos de verdad y dejémonos de cuentos, porque nos estamos jugando nuestra salvación y la de todos los demás por no decirles y anunciarles que en 16 años Jesús vuelve. El tiempo se acaba, hermanos. Ya va siendo hora de no perderlo, porque es muy breve. ¿Qué acontecerá con ese fin? En ese regreso de Cristo. Todos lo sabemos, ¿verdad? Ya no me voy a leer todos estos textos, que todos os sabéis de memoria. Segunda de Pedro nos describe lo mismo, lo que va a acontecer con los cielos, la tierra, los seres humanos, cuando venga Jesús. Paz y seguridad. Una vez más, por si a alguien aún no le queda claro. Mira, voy a leer este texto. Hala. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 4. Porque acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La excusa, que no se puede saber. Pero vamos a leer un poquito más. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y están diciendo paz y seguridad ya continuamente. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aún buscaremos excusas y seguiremos diciendo no, que Mateo 24:36 dice que... A ver, un momento de reflexión, hermanos. ¿Jesús era Dios o no era Dios? ¿Es Dios o no es Dios? ¿Y Jesús habla como hombre o como Dios cuando dice eso? Como hombre, estaba encarnado y todo se lo mostraba el Espíritu. Por eso él decía que solo lo sabía el Padre, que ni los ángeles del cielo. Pero ¿alguien cree que Jesús, siendo Dios y ahora que está en el cielo, no sabe cuándo tiene que venir? ¿Qué pasa? ¿Que Jesús es un Dios de segunda categoría? ¿Nos damos cuenta que si argumentamos que Jesús tampoco lo sabe, estamos yendo contra la divinidad de Jesús? ¿Sabéis? Nuestros pioneros tuvieron que explicar esto. Y Elena White registra en El conflicto de los siglos cómo ellos dieron punto por punto todos los detalles para acabar con esos falsos argumentos sobre la venida de Jesús, que no se podía saber. Los pioneros escribieron sobre eso. Si queréis ver todos esos datos con toda la documentación, entrad en la web y lo veréis. Hermanos, que no nos tomen el pelo. Bueno, a mí me queda poquito ya. Pero es que no podemos perder el tiempo. No podemos colar con lo que nos digan porque sí. Porque la salvación nuestra no nos la van a dar los teóricos hermanos. La salvación nuestra nos la va a dar Cristo si nos unimos a Él y a su palabra. Y así van siguiendo textos y textos y textos que todos conocéis de sobra de cuando Cristo venga, cómo va a terminar todo. ¿Y vosotros qué preferís? Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Recordáis esas palabras que dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová? Pues ya va siendo hora que lo hagamos de verdad. Una vez más, por si a alguien no le quedaba claro el concepto, Dios, el matemático perfecto, no va a fallar.
31 más 2000, 2031. Y Jesús regresa, hermanos. Este momento lo vamos a vivir en 16 años. Si estamos muertos, nos resucitará. Si estamos vivos, nos iremos sin pasar por la muerte. Y Elena White dice, rogad para ser de los 144.000. Es cierto que algunos de nosotros, o todos, no lo sé, no seremos de los 144.000. Hemos de ser conscientes de eso. Por edad, probablemente, algunos por enfermedad, pero Dios va a tener misericordia de su pueblo. ¿Matusalén llegó hasta el diluvio? Una semana antes. Un tiempo antes muere. Pero por eso dejó de predicar que venía el diluvio. Si nosotros sabemos que por circunstancias no vamos a llegar frescos como lechugas a ese momento, en plenas condiciones, Dios va a tener misericordia de nosotros y nos va a llevar al descanso antes. Esto no quiere decir que antes no lo pasemos mal, porque volverán a haber situaciones terribles como nunca, pero eso quiere decir que hemos de bajar la guardia y no decir las cosas. Si amamos por encima de todo a Dios y al prójimo, no les vamos a decir todo esto a todo el mundo, adventistas y no adventistas. Ese momento de desolación va a ser el momento de la venida de Cristo, va a ser el jubileo de la tierra, el momento que tanto hemos esperado durante tantos años. Apocalipsis 22, 20 y 21 nos dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, si tenéis alguna duda al respecto, estoy abierto para que me preguntéis lo que queráis. Y no solo esto, si alguna cosa ya os digo que no os lo respondo, es porque estará mostrado en los vídeos que podéis ver claramente en todo lo que hemos presentado hasta ahora. Porque a veces repetir las cosas no sirve de mucho. Me gusta que la gente indague por sí mismo. Pero decidme. Mi pregunta consiste en eso mismo. Aún así hemos visto a través de sus estudios, pero el sacar esa cuenta no es poner fecha para la venida del Señor. Como fecha se entendería el momento de día y hora en concreto. Incluso aunque sabemos que es un sábado, no sabemos si es el primer sábado o es el segundo o el tercero. No podemos definirlo. Además, no podemos poner fecha por lo que te decía. ¿Quién de nosotros estará en plena persecución en Jerusalén, puesto así mirando la cebada? Nadie. El sol y la luna irán locos. O nos lo dice la voz de Dios o no nos vamos a enterar. Estaremos en plenas montañas siendo perseguidos. Entonces no podemos poner fecha exacta, pero sí nos dice la palabra de Dios todo el resto. Además, por supuesto, tenemos todas las señales, ¿no? Que todas las señales han sido siempre lo que han sustentado al cristiano para seguir diciendo, esto se termina. Entonces, hemos de seguir atentos a las señales, porque las señales nos van a dictaminar también hasta el momento de la ley dominical. Y eso debemos estar preparados para ello, entre otras cosas. Pero las señales, ¿para qué nos sirven? ¿Solo para nosotros? No, para el mundo entero. Claro. Y es lo que abre los ojos al mundo. Cuando les confirmamos que todo lo que está pasando estaba escrito, pues una de dos. O se plantean hacer el cambio, o se plantean seguir su vida como siempre. Pero la gente se tendrá que definir. Aún van a ser ellos los que nos van a tirar a nosotros como de fanáticos y locos y nos van a perseguir, aún así. Bueno, ¿sabéis este mensaje por qué está siendo rechazado por las iglesias adventistas? Porque normalmente allí donde voy alertan como si fuera la peste. ¿Por qué están rechazando este mensaje cuando es tan claro bíblicamente y por todo el espíritu de profecía? Pues solo hace falta ver los escritos de Ellen White y resulta que ella escribe que todo esto pasaría. Para Sí, seguir engañando es a la así. gente. Aquí hay otra pregunta, hermano. Sí. Hermano Víctor, yo tengo una gran inquietud, gran. No me quiero quedar así. Aquí mismo, donde está usted parado, estuvo un hermano
estuvimos con él, estaban 2 ocasiones, y precisamente con fechas, con datos, con palabras, con el Espíritu Profecía, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice otra cosa. Entonces, ¿a quién le creo? Es muy importante estos temas porque para mí son sumamente delicados, son sumamente delicados y tendemos muchas veces a equivocarnos y a cometer error. Y como decía usted en la mañana, el orgullo muchas veces no nos deja aceptar ciertas cosas, porque lo que yo descubro, lo que yo digo, eso es. Entonces, aquí tuve una gran audiencia, se nos habló de muchas cosas, números, datos, así como usted, igual que usted, de la misma manera, y se dio ese sentir, y él lo afirma categóricamente, que Cristo viene, y nos da el año también, con las fiestas de jubileo, con las mismas fiestas que usted habla, y los mismos datos, y nos lleva a otro caso, a otro dato, ¿verdad? Yo sé que hay problemas serios con el calendario judío, yo sé que ha habido alteraciones, y muy serias alteraciones. En cuanto a la fiesta, uno dice que de tal fecha, otro dice que cae de esto, y hay una confusión increíble, una confusión que a mí me tiene muy preocupado, y yo estoy estudiando profundamente este punto, porque realmente hay confusión, y estamos llegando a caer en el judaísmo. Nos están llevando al judaísmo, y estamos celebrando la fiesta al mismo estilo que los judíos, y estamos mal. ¿Por qué? El judaísmo no ha terminado, el fariseísmo no ha terminado todavía, sigue vivo, nunca ha terminado, nunca dejó de existir, sigue vivo todavía. Entonces nosotros nos estamos llevando rápidamente. A mí me preocupa que nosotros, los adventistas del séptimo día, nos estemos dejando llevar por uno, por otro. Adventistas también como nosotros, estudiosos así como usted, como cualquiera de nosotros. Esto es grave. Esto es un asunto bien grave, que nosotros necesitamos, hermano, necesitamos. Yo les exhorto a todos ustedes. Esto se necesita mucha oración y mucha discernición del Espíritu Santo. Créanmelo. De verdad que sí, porque esto es grave. Entonces, corremos por acá, corremos por allá, y lo que más me preocupa es textos bíblicos, cita de la hermana White, fechas y un sinnúmero de cosas, usando el jubileo y usando las fiestas. Yo acepto las fiestas del Señor, las creo, pero no de la manera como la he estado escuchando últimamente, no de la forma, ¿verdad? Estilo judaísmo, y no estoy de acuerdo con esas cosas. Y esa es mi inquietud es eso, más que todo una pregunta, es una inquietud que estoy haciendo aquí, porque usted acaba de hacer una exposición muy buena, y la escuchamos aquí también, muy buena. Entonces me quedo con ese inquietud. Yo estoy orando, yo no me voy por vencido, hermano, porque el Señor no nos va a dejar sin luz, nunca nos va a dejar sin luz, cuando le buscamos en espíritu y en verdad. Amén. Y con humildad de corazón. Amén. Y que sea la palabra y el espíritu que nos habla. Para aclarar un poco esta cuestión, hermano, mirad qué fácil es saber discernir una cosa de otra, solo con un dato. Si se cumplen 4000 años exactos en el momento de la cruz de Cristo, eso fue un año de jubileo, ¿sí o no? Sí, sí. Claro, Sí. porque 50 nos lleva hasta 4000. Por tanto, ¿la base de esa salida de cómputo de jubileos que os han dicho es correcta? No. Porque en el año 31, de aquí 16 años, viene el auténtico jubileo, no el del calendario judío, falso. ¿Entiendes? 6000 años justos va a ser el 120 jubileo de la tierra. Que no nos levanten la camisa. Hermanos, debéis buscar por vosotros mismos. No creáis personas que pueden ser muy sinceras, pero eso de decir que no todos son sinceros, porque hemos mantenido diálogos con alguien que está enseñando estas cosas y no ha querido aceptar ni viendo la verdad. ¿Entendéis? El orgullo. Si alguien puede debatir, llevar la contraria a algo de lo que he mostrado aquí, que lo diga. Con argumentos no va a haber nadie. Nadie. Pero cuando hay el orgullo por en medio, es lo que hace que unos se quieran decantar a una cosa u otra. El estudio debe ser personal, con oración, con ayuno, con lo que haga falta. Pero solo el Espíritu Santo nos va a dar el discernimiento para captar dónde está la verdad y el error. Por eso no se trata de, lo ha dicho tal, amén. No, no, porque todo va a ser zarandeado.
Cada doctrina de las nuestras va a ser removida hasta el final. Por eso, cuidado con judaizar, porque esa es la parte que está detrás de esos movimientos de festividades judías, hermanos. Que os lo estoy diciendo porque sé de qué estoy hablando, porque sé la agenda satánica, judía, masónica que hay detrás, y que el Vaticano está colaborando en ello de lleno, y lo está introduciendo entre los adventistas. Y lo que está haciendo es la distorsión para llevarnos al ecumenismo precisamente con los judíos. Si no sabemos eso, nos vamos a tragar todo lo otro. ¿Entendéis? Llevo desde los 18 años en contactos con gente de sociedades secretas. Sé de qué estoy hablando. Dije, este sí que está loco. Por misericordia divina, el Señor me llevó la segunda vez a ver eso. Yo dije, espérate. La tercera vez. Yo creo que mi cerebro a veces no agarra. La cuarta vez, quinta, casi 20 veces. Ya, dije, no, el que estaba loco era yo. Y algo, miren, cuando ustedes escuchen algo de Daniel, acuérdate que dice, ciérralas. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, ahí está la comparación. El que te habla de Daniel te tiene que mostrar en Apocalipsis. Incluso Elena White dice, todos los libros de la Biblia tienen su encuentro y finalidad en el libro de Apocalipsis. El que viene a hablarte de Daniel, dile, enséñame en Apocalipsis. Y si no te lo enseña en Apocalipsis, decimos en iglesia, he done his homework. Le faltó hacer la tarea. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, mi pregunta es la siguiente, porque sí hay varias citas de la hermana White que habla que en estos asuntos de fecha no nos debemos meter y que tengamos cuidado de esas personas, porque vienen con un gran engaño porque Dios no les ha mandado ese mensaje. Ahora, cuando en la Biblia dice nadie sabe la hora ni el día, pero usted sí está diciendo el año y el mes. Mi pregunta es la siguiente, entonces eso es lo que están malinterpretando las personas cuando dicen el día y la hora, no necesariamente significa que Dios no nos quiso, o sea, no necesariamente quiere decir que tampoco incluye el mes y el año, ¿no? Es muy aparte, eso es lo que usted quiere entender. Es más que eso, más que eso. Gracias. Os recomiendo que os miréis las primeras conferencias que están en esta web, que pone, ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Vais a ver prácticamente todas las citas de Ellen White que citan o mencionan lo que tú ahora estás diciendo, ¿no? Que no se puede saber, y que quien diga eso no proviene de Dios, etcétera, etcétera. Encontrarás la otra cita de ella que explica todo eso. Y esa es la que jamás nos cuentan en ningún lado. Y está escrito por ella que tuvo que aclarar a qué se refería cuando escribió todo eso. Por eso es necesario que indaguemos, porque si no nos quedamos con esas citas, que además tristemente nos la ponen también en libros como en Eventos de los Últimos Días, sacadas de contexto, y las leemos, ¿y cuál es nuestro concepto? ¿Ves? Claro. ¿Alguien dice esto? Pues no. Por eso siempre debemos ir a las fuentes, a buscar qué dice. Hay algo más alrededor, y es cuando las cosas se aclaran. Pero eso es un ejercicio que debemos hacer individualmente, no queda otra. Pero esa cita, como, aparte, ¿cuál es esa cita específica que usted dice que Elena habla? ¿Dónde se puede conseguir? ¿Dónde se Mira, buscad exacto. ¿La tienes tú? Vale, pues. Préstame el micrófono. ¿Dónde el micrófono? El patrimonio de Elena G. White, un libro que se llama Ellen G. White Dates and Biblical Chronology. Son 18 páginas, declaraciones de Elena G. White sobre la edad de la Tierra. Tengo aquí apuntada 24 citas que hablan de los 6.000 años por Elena G. White y las 4.000
tengo apuntada aquí 16 citas donde la podemos encontrar. El que la quiera se la daré por la tarde. Que se refiere a lo que el hermano está hablando. ¿Y para qué ella va a hablar de estos números? ¿Para qué nos tiran estos números el espíritu de profecía? ¿Para que se queden ahí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos números? Hay números falsos y números verdaderos. Entonces, si tenemos como 44 citas del espíritu de profecía que nos están hablando de los 4.000 y de los 6.000 juntos, hay que usar la lógica y poner lo que el hermano está presentando. Y la persona que vino a hablarle, yo no la conozco ni me he enterado, él estuvo citando y presentó lo mismo que este señor. Hermana, lo hizo con convicción y con seguridad. Sí. Igual como lo está haciendo él. Sí. Yo respeto lo que él dice y respeto todo, porque hay que escucharlo todo. Hay que escucharlo todo. He llegado un momento en que nosotros tenemos que ser como los debería, hermano. Ese es el momento que estamos viviendo. Porque aún los escritos de la hermana White, yo sé que son totalmente tergiversados y han sido editados y han sido cambiados y realmente hay demasiada confusión, hermano, sinceramente. Déjenme decirle, todos los grupos independientes, así como nosotros, el Sotel propio, hay bastante confusión. No nos entendemos entre nosotros. Y uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y es una cosa increíble. Es una cosa increíble, hermano Víctor. Te lo digo de corazón. Y yo escucho a todos. Yo escucho a todo el mundo, porque me gusta escuchar. Yo no soy una persona que rechazo a nadie. Le escucho su mensaje, me gusta analizarlo, y yo oro a la luz de la palabra para que me ayude a entender si esto viene de Dios o no viene de Dios. Pero no me lo puedo comer así fácilmente. Claro. No me lo puedo comer fácilmente. Yo tengo que ser como los de ahí. Ahí me estoy agarrando yo, y ahí estoy orando. Y quiero decirle, por convicción, por experiencia propia, el Espíritu Santo me ha ayudado mucho a entender más de lo que realmente he escuchado. Y me ha aclarado muchas cosas, que es lo que he tratado de compartir aquí con estos hermanos con los cuales yo me congrego aquí. ¿Ves? Pero no sé si me han entendido cuál es el mensaje que el Señor me ha puesto en mi mente, y lo estoy viendo desde el punto de vista que cada día lo veo más hermoso, más grande, a la luz de la palabra, pura palabra y espíritu profecía, sin entrar en cuenta mi forma de ser, de interpretación. Porque recordemos, caemos en el error de dar nuestra propia interpretación. Caemos en ese error, ¿ves? Y decir que tenemos que tener cuidado. Respeto a todos, me gusta escucharlo a todos, pero, hermano, a la casa, a orar, a ayunar, palabra de Dios, Espíritu profecía y el Espíritu Santo. Y ahí nadie nos va a mover. Yo no me muevo, la ley y el testimonio. Ahí me quedo yo. Pues hermano, compare lo que él está diciendo. Por eso sí, hermano. Con el otro lo hermano. Lo hago. Están ellos dos interpretando las citas. Sabéis, hay un detalle que os quiero comentar y que es algo curioso. Cuando empecé a hablar de este tema, he tardado años en hacerlo. Yo esto lo sabía desde hace ya unos años, pero me lo fui callando para buscar los pros y contras de todas las cosas que os estáis imaginando o me podéis preguntar. Y tuve que estar indagando hasta estar seguro. Y después reafirmarlo con mi hermano, con Ángel, con gente de experiencia, para ver si esto era así o no. Y gracias a Dios hemos llegado todos a la misma conclusión. Pero es que después resulta que uno empieza a encontrar a otros adventistas que yo he podido mostrar sus vídeos de predicación que están diciendo exactamente lo mismo. Y no nos hemos conocido de nada. Y sabéis, a mí esto solo me recuerda una cosa. ¿Uno de ellos 1840. ¿Uno de ellos quién es? Omar Grieve, ¿os suena? ¿Omar Grieve? El director de La Voz de la Esperanza. El pastor David Gates, ¿os suena? El señor colombiano Humberto Fierro, ¿os suena? Todos 2031. Algunos de ellos dicen, puede ser antes, puede ser después, pero todos llegan a la misma conclusión por matemática. Lo que pasa es que después alguno de ellos no termina de analizar ciertas cosas para saber que no hay retraso ni avance, sino que Dios es preciso. Y esa es la diferencia. Pero todos concluyen en la misma fecha. Y sabéis, a mí me da mucho que pensar cuando veo la experiencia que está registrada de William Miller y gente que no se conocía para nada, unos en Estados Unidos, otros en Europa, otros en Latinoamérica, y todos pregonaban lo mismo y no se habían conocido de nada. Y ahora está sucediendo lo mismo. ¿No os sorprende a vosotros esto? A mí sí. A mí sí. Pero una vez más, como dice el hermano, no creéis a nadie porque sí.
indagadlo todo. Y si os parece que eso puede ser o no puede ser, si tenéis alguna duda, a mí me podéis escribir siempre. Pero eso sí, os recomendaría que miraseis primero todas las temáticas presentadas al respecto, porque muchas cosas que quizás me vais a escribir ya las veréis respuestas allí de sobras. Y os lo digo no porque me moleste contestaros, sino porque realmente tengo un trabajo impresionante y me cuesta mucho poder atenderlo todo. Y si una cosa ya la he presentado, voy a perder tiempo con eso, ¿entendéis? Pero hermanos, si después de ver todas las temáticas hay algo que no os queda claro, decídmelo, por favor, que haré todo lo posible para responderos. Pues eso son. Okay, aquí. ¿Dónde que me pierdo? Aquí, vale. No, mi pregunta es otra cosa ahora. No quise interrumpirlo, pero cuando habló de las vigilias, la Biblia habla de la cuarta vigilia, en varios textos, ahí en Mateo creo. Entonces mi pregunta es esta, entonces está mal ahí eso de la cuarta vigilia. No, porque la época romana. Por eso, entonces hay que saber, entonces distinguir la tercera. Claro, es que también... La judía 3, hermana 4. Claro. Ajá, pues no, por eso es Claro. lo que me pregunto. Porque... Sí, es por eso. una es romana y otra es judía. Pero el Salmo cuando se escribe es en la época judía, no en la época romana. Los romanos aún ni existían. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Sí? Se va a tocar a 3 kilómetros. ¿Será porque soy muy grande? Bueno, primeramente yo le doy gracias a Dios. Mire que yo he venido con una inquietud tan grande acerca de esto que le he dicho, Señor, yo no quiero ser rebelde aquí. Hoy he obtenido la respuesta. Mire, el Señor, nuestro Dios, es matemático exacto. No tenemos por qué dudar de nuestro Dios, ni de su palabra. Nosotros como pueblo tenemos que aprender a amarnos y a estar unidos en todo y hacer como los bereanos exactamente, investigar por nosotros mismos, investigar, porque está claro lo que nos presentó ahora, de acuerdo a los 2000, 4000 y lo que ya estamos viviendo. Ya no hay tiempo que perder, que si será, no será, cómo será. El Espíritu de Dios mismo nos declara. Gracias a Dios, a mí me ha dado hoy día el discernimiento, el entendimiento en esto. Las anteriores que he oído, yo le he puesto en bastante duda, porque no soy ni, ¿cómo puedo decir?, dogmática, ni cosas, ni nada de esas cosas. Yo soy una persona común y corriente, quizá la más ignorante de todos, pero sí pidiéndole al Señor que en medio de mi ignorancia no me deje caer, ni engañar de nadie. Yo le doy gracias a Dios hoy día, porque aquí mismo, yo estaba con eso, será, no será, cómo será, tantas cosas que van, que vienen, que si es, que si no es. El Señor no trabaja de esa manera. No. Él es claro. Él es muy claro. Y hoy al menos a mí me ha dado la respuesta. Gloria a Dios. Y que el Señor le bendiga y le ayude. Amén. Bueno, yo quisiera darle gracias a Dios por haber venido aquí, darme la oportunidad. Yo siempre lo veo en internet y yo le voy a decir algo. Yo lo admiro mucho a usted, porque yo no sé cómo hace usted, porque yo he visto los que usted habla y de las sociedades secretas, de los masones, de los jesuitas, todo de los Illuminati. ¿Dónde consigue tanta información? Y esos videos que usted muestra claro lo que hacen con los niños que queman las crucificaciones, como lo crucifican en la montaña, todas esas cosas que usted muestra, yo digo, ay Dios mío, Dios lo cuide, porque nos enseña todo lo que está en la actualidad y he aprendido mucho. Yo no sabía nada de esas cosas cuando yo entré a la iglesia, y he aprendido mucho de usted y seguimos aprendiendo como el día de hoy.
Y yo, la verdad que no sé cómo ustedes no le han tratado de hacer algo, porque usted ha hecho muchos, ha descubierto de ellos muchas cosas que ellos tienen escondidas y que son eso es terrorífico lo que hacen, ¿sí? Entonces yo más bien lo miro, y este señor no es de ahorita, él tiene muchos años en esto y él indaga mucho y todo lo que saca es muy bueno. Yo le doy gracias por su información. Amén. Gracias, hermana, gracias para Dios. Porque... yo solo voy a decir algo antes de irme porque tengo que salir. La información, ahí, como dijo la hermana, que hay que investigarla primero. No se puede ir uno así, pero la verdad es que usted va a una de las iglesias, donde sea, usted empieza a predicar así, le está dando como chance a la juventud, por ejemplo a cualquiera. Jesús viene en 2031, perfecto, viene para marzo o abril, voy para la calle a disfrutar lo que tengo que disfrutar y regreso en marzo. Y empiezo y me bautizo de nuevo y me pongo a cuentas con el Señor. ¿Y quién sabe si vivirás ahí? Exacto, ese es el punto, pero eso es lo que está en eso, que todo el mundo va a decir, no, todavía tengo suficiente tiempo. Yo pienso, mi manera de pensar, y yo respeto su opinión, o sea, el tema que más deberíamos estar tocando en nuestras iglesias debería de ser el mensaje de los 3 ángeles, la reforma por salud y el santuario. Esa es mi opinión, y la verdad que yo respeto su decisión, sí, yo lo entiendo, yo respeto su decisión, pero en cambio a las fechas deberás encarar. O sea, la gente todavía me queda hasta el 2031. O sea, ¿me entiendes? No estoy pensando de esa manera, pero por eso a la gente hay que enfocárselo de otro modo y decirles, nos quedan 16 años, la gente de allí va a perecer, ¿a vosotros os importa un bledo la gente de allí? Si os importa un bledo, es que no vais a ser salvos. Por eso ponte a bien con Dios, porque tampoco sabes cuándo van a pedir tu alma. En eso estamos de acuerdo. Y Noé, imaginaos, si Noé tenía lo de los 120 años, iban a tomar la misma actitud. Bueno, la gente tomó esa actitud de pasar de todo y aún no querían creer hasta que cayó la primera gota, ¿no? Eso es cierto. No, estamos totalmente de acuerdo, pero yo le digo, esa era mi opinión. Y, discúlpenme, me tengo que retirar. Bueno, antes, por favor, de que digas algo, respondiéndole a ella, quería decir que yo sí he tenido amenazas de muerte. Para mí y para mi familia. Y también he tenido ataques que no han sido de personas directamente. Yo estoy vivo porque Dios quiere. Porque a mí quien me ha querido matar no han sido seres humanos, han sido ángeles caídos. Yo sigo aquí, gracias a Dios. No sé si me tendrá hasta el final o no, no lo sé. Por eso os pido que oréis por mí, por el ministerio que estamos llevando a cabo. Y las personas que están asociadas conmigo, que se la están jugando. Pero estamos en manos de Dios. Y solo pasará lo que Dios quiera que pase. Pero debemos decir las cosas, no podemos callarnos. Yo he conocido otras personas que han dicho lo que usted ha dicho, ya la han muerto, ya la han matado, ya los han matado. Yo por eso que yo digo, yo lo miro, yo le doy, y así como dice usted, yo voy a orar por usted para que siga en el tele, porque yo sé que usted está corriendo riesgo en toda la información que usted da. Yo quería hablar un poquito acerca de lo que usted está hablando ahora, porque yo también hablo de esas cosas, porque yo pertenecía a la ganga más grande del mundo. Entonces conozco un poco de esto, del interior, de los jesuitas, de los masones, porque estaba envuelto en eso. Y también he recibido amenazas y he estado también al borde, como usted dice, de los ángeles malos, de quitar mi vida. Pero Dios me tiene con una misión a usted y a mí en esta tierra. Y entonces si nosotros confiamos en Dios, yo no sé por qué tenemos que tener confusión y miedo. Si Dios dice que Él nos va a amparar, Dios nos dice que nos va a cuidar. Ahora yo le digo a los hermanos, yo no sé por qué todo esto los confunde acerca de todo esto, si esto está claro en la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Y le digo otras cosas, que si van a escudriñar, busquen las Biblias antiguas, que es que nos dicen
casi la perfecta versión, transmisión traducción nos da la verdadera traducción. Y los espíritus de profecía, déjenme decirles que los jesuitas se han metido en todo. En las publicaciones han comprado han comprado todo lo han comprado, y han tergiversado los escritos del hermano White que están vendiendo ahora. Apia y todas esas compañías ahora son de los masones y los jesuitas. ¿Okay? Aquí si vamos a investigar en los escritos del hermano White, investiguemos en los escritos antiguos. Tratemos de buscar los escritos antiguos para que así no nos confundan. ¿Okay? Y otra cosa les quería decir, que yo le digo siempre a los hermanos, siempre se lo repito, porque es una cosa que nosotros no practicamos y queremos entender las cosas, y por eso nos levantamos con miedo y confusión. Son tres cosas que Dios practicaba, Jesús practicaba, pastor. Tres cosas que nosotros debemos practicar. Déjame dar un poquito de historia, de mi historia. Yo nací en un hogar pentecostal, desde la barriga de mi madre. Mi padre era evangelista. Mi madre, según ellos, era pastor. Y me crié en ese ambiente, creyendo en el Espíritu Santo, creyendo en todas estas cosas que creen los hermanos pentecostales. Pero como Dios tenía un propósito para mí, cuando vine a la iglesia adventista, se me enseñó la verdad. Y entonces, cuando yo llegué a la verdad, el Señor me aclaró todas las cosas y acepté la verdad. Y ahora vivo en la verdad. Y entonces, si nosotros nos sometemos al Espíritu Santo, pastor, en espíritu y en verdad, con corazón contrito y humillado, con estas tres características y estas tres cosas que practicaba mi Jesús, era ayuno, oración y escudriñamiento de la palabra. Su mamá se encargó desde pequeño, como se encargó mi mamá, de enseñarme las escrituras. Y nosotros también debemos enseñárselas a nuestros niños. Lo que les aconsejo en esta tarde es que todas las noches, antes de acostarse el niño, esto se lo aconsejo con todo mi corazón. Si no es un niño, se va a perder. Que en vez de leerle una historia de esa de no sé qué, le lea 3 versículos de la Biblia todas las noches antes de dormirse. Y usted va a ver que al año usted también ha leído la palabra de Dios. Y ese es el mejor regalo que un ser humano le pueda dar a su hijo o a su hija. Y también no va a entrar en confusión. Y ore a Dios y sométase a Dios. Yo soy una persona que, I'm a tractor driver. También voy de lugar en lugar predicando la palabra de Dios en otros pueblos, en otras ciudades, cuando me llaman a predicar. Y entonces yo le hablo de todas estas cosas, y yo hablo con diferentes personas de diferente categoría, y yo le hablo de estas cosas, pero le hablo sin miedo, porque yo creo en Jesús, y yo creo que si Jesús me ha cuidado en toda esta trayectoria, ¿entienden? Yo fui un contrabandista de drogas en larga escala, ¿me entiendes? Yo vengo de bien lejos, y el Señor me ha cuidado, porque hubieron unos padres, fueron mis padres, que oraron por mí 15 años, no un año, sino 15 años para yo estar delante de usted en esta mañana, por la misericordia de Dios, aquí en esta tarde, para gozarme de estas bendiciones. Pero no hay por qué confundirnos, hermanos. Lo que tenemos que someternos a Dios, y Dios nos va a enseñar quién dice la verdad y dónde está la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. La verdad está en Jesús, y el Espíritu Santo nos va a revelar quién dice la verdad y dónde está la verdad. No tenemos que ser confundidos. Yo hablo con indios, yo hablo con judíos, yo hablo con diferentes políticos, yo hablo con diferente gente, porque yo hago deliveries every place, y a veces voy a reuniones en diferentes partes.
y me enfrento a diferentes personas con diferentes caracteres, diferentes categorías, diferentes pensamientos, diferentes religiones, y yo platico con ellos y aprendo de ellos también, ¿me entienden? Y los respeto, y respeto sus decisiones, pero yo les digo, este es mi puesto, en esto es que yo creo, ¿entienden? Y se lo dejo saber con sello del cielo, con sello espiritual. Así que, hermanos, sometámonos a Dios y Dios nos va a dar la dirección. Esto puede sorprender bastante a mis compañeros de tripulación y a la NASA y al mundo entero. La Sagrada Escritura griega cristianas, conocido la Biblia, los Evangelios, las cartas bíblicas, dice lo siguiente, el texto: sabemos que nos originamos de Dios, pero el mundo entero está yaciendo en poder del inicuo. Entonces, ¿podéis aceptarlo? ¿O podéis poneros a trabajar? ¿Podéis aceptarlo? ¿O podéis poneros a trabajar? Bueno, está comprobado que los niños que sufren un trauma así tienden a aplicarse más académicamente como mecanismo de defensa. ¿Usted no debería estar consolándome? Yo no soy psiquiatra, Bob, soy un despertador. Washington, D.C. es la capital de la nación más poderosa de la Tierra. Por ello es una de las ciudades más protegidas del planeta. Y desde el 11 de septiembre la seguridad se ha reforzado. Durante 200 años, en cuanto a la defensa de la sede del poder, el único lugar donde ocultarse ha sido bajo tierra.